renuncia José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda y se destapa para el 2018. Adelanta que solicitará su registro como precandidato a la presidencia de la República por el PRI. Tras la renuncia de José Antonio Meade, el presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a José Antonio González Anaya como nuevo secretario de Hacienda y a Carlos Treviño como director de Pemex. Y los partidos de oposición coinciden en que el virtual destape de José Antonio Meade como abanderado presidencial del PRI es una señal de continuidad, es decir, más de lo mismo. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, esta es la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Gracias por acompañarnos en este lunes de efervescencia política. Ya se lo estaremos contando a lo largo de esta hora de información. Soy Vianey Fernández y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vianey, muy buenas noches tengan todos ustedes y quédese con nosotros que aquí les tenemos los detalles de la información. Ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Iniciamos con un resumen informativo. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy cambios en el gabinete presidencial. El mandatario federal destacó la labor de José Antonio Meade como secretario de Hacienda y Crédito Público. Quiero expresar mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Meade desarrolló en esta administración. Ahí mismo en la residencia oficial de Los Pinos, el ahora exsecretario de Hacienda aprovechó para informar que solicitará su registro como precandidato a la presidencia por el PRI. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Y al referirse al destape de José Antonio Meade, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, estimó que los grandes problemas de México no se han podido resolver porque lo que se necesita es un cambio profundo, un cambio de régimen. Sostuvo que México no necesita más de lo mismo. En el Senado, partidos de oposición coincidieron en que el virtual destape de José Antonio Meade como abanderado del PRI a la presidencia es una señal de continuidad. El verdadero destape fue hecho por Luis Videgaray y fue un acuerdo con Estados Unidos. Luis Videgaray se ha vuelto el representante de Estados Unidos en México. Por su parte, la aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, escribió en su cuenta de Twitter: el ritual del tapado nos retrasa 25 años en el tiempo. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el ahora exsecretario de Hacienda es un político que agrada al PAN y al PRD. Acusó una alianza del PRI con el Frente Ciudadano por México para continuar con la mafia del poder. Y el Bronco, me refiero al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo estar encantado de que José Antonio Meade se haya destapado como aspirante del PRI a la presidencia, porque así dijo, me lo voy a joder más fácil. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que si alguien ha construido el Frente Ciudadano por México, ese ha sido él. Cuando todo el mundo decía, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Pues nosotros ya lo estábamos impulsando y de ahí derivó a la suma de Acción Nacional. Mientras tanto, la violencia no para. En Guerrero emiten la alerta Amber por la desaparición de la joven Yumiko Zuleika Verónica Carvajal, de 15 años, en el municipio de Chilapa. Desde el pasado 24 de noviembre fue reportada como desaparecida. En Veracruz asesinan a tiros a la fiscal especial en delitos sexuales y contra la familia de la región de Pánuco. Yendi Guadalupe Torres Castellanos recibió varios impactos de bala cuando intentaba estacionarse frente a su oficina. Y más de 150 organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la posible aprobación fast track de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión.
nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. El jefe de oficina del programa en Seguridad y Justicia de la iniciativa Mérida, Todd Christensen, advirtió que el crimen transnacional gana $2 billones anuales. A nivel mundial, la delincuencia transnacional tiene un valor promedio anual de $2 billones, generado del tráfico de narcóticos, la trata de personas, el tráfico de armas, la falsificación de dinero, piratería y muchas otras actividades ilícitas. Buenas noches, vamos a arrancar de lleno con la información nacional. Mire, resultó que los despistados pues no andaban tan perdidos. Durante un mensaje a medios, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la salida de José Antonio Meade como secretario de Hacienda y Crédito Público. Pilar Telles nos tiene los detalles. Esta mañana he aceptado la renuncia del doctor José Antonio Meade Culibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. Quiero expresar mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Meade desarrolló en esta administración en 3 secretarías y siempre al servicio de México. Y con ustedes que he designado como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público al doctor José Antonio González Anaya, quien se ha desempeñado previamente en esta administración como titular del Seguro Social y hasta ayer como director general de Pemex. Así fue como el presidente Enrique Peña Nieto anunció la salida de José Antonio Meade de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante un mensaje a medios en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario dio a conocer los cambios en su gabinete luego de que el exsecretario de Hacienda decidiera separarse de su cargo para solicitar su registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Al frente de la Secretaría de Hacienda quedará José Antonio Anaya. Mientras tanto, Carlos Alberto Treviño Medina será el nuevo titular de Pemex, quien se desempeñaba como director corporativo de Administración y Servicios de la Paraestatal. Durante su mensaje, el Ejecutivo Federal destacó la trayectoria de José Antonio Meade como funcionario público, al ocupar 4 secretarías de Estado en 2 sexenios consecutivos. En La Ciudad y el Mundo, Pilar Telles. Y mire, justo un día como hoy, un 27 de noviembre, pero de hace 6 años, ocurrió el destape de Enrique Peña Nieto como candidato del PRI a la presidencia de la República, cuando entonces era gobernador del Estado de México. Bueno, pues el día de hoy se dio el otro destape, el de José Antonio Meade como aspirante a la presidencia de la República para 2018, quien aseguró que tiene la experiencia como servidor público. Además anunció que solicitará próximamente su registro de manera oficial. Vamos con la información. Al hacer entrega del cargo como secretario de Hacienda, José Antonio Meade agradeció a sus colaboradores y anunció su registro como precandidato a la presidencia de la República. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Meade tendrá hasta el 3 de diciembre para entregar su registro como precandidato y será hasta el 18 de febrero cuando la Convención Nacional de Delegados y Delegadas sesionará para definir al candidato a la presidencia, y es hasta entonces cuando se conocerá oficialmente si Meade se convierte en el candidato del partido. Juana Cueva Rodríguez, esposa del exsecretario de Hacienda, dijo que lo apoyará en todo como lo ha hecho desde hace más de 20 años. Sí, es que apoyar a José Antonio igual que esos 20 años. ¿Qué lo distingue de los demás mexicanos al doctor? Yo creo que es una persona que lleva 20 años en el sector público, comprometido, trabajando, y así va a seguir echándole todas las ganas. ¿A usted sí le gustaría que llegara a ser presidente? Se me hace que es la mejor persona para sacar adelante a México.
Cuevas Rodríguez se negó a hablar sobre la fecha exacta en la que supo de las aspiraciones presidenciales de su esposo, solo se limitó a señalar que desde su punto de vista él es la mejor persona para sacar adelante a México. La esposa de Meade estuvo acompañada de sus 3 hijos, Dionisio, José Ángel y Magdalena. Para La Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Una vez terminado el juego del destape, podríamos decir que ya comenzó la cargada. Vamos a hacer enlace en vivo y en directo con mi compañero Alejandro Alfaro. Él se encuentra justo en las oficinas del CEN del PRI. Alejandro, buenas noches. Cuéntanos qué está sucediendo ahí en Insurgentes Norte. Bien, Lupita, muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto. Pues con el respaldo total y unánime de los sectores priistas, el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, inició este lunes pues su camino rumbo a la candidatura del PRI a la presidencia de la República para el 2018. Es que les platico, luego de presentar su renuncia a la Secretaría de Hacienda ante el presidente Enrique Peña Nieto, Meade Curibreña acudió a pedir al arropo, el cobijo de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, así como de la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, quienes le expresaron su total respaldo y le entregaron la carta que así lo valida. Ya aquí en la sede nacional del PRI se reunió con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Jóvenes por México y Unidad Revolucionaria, que son militantes en retiro. Vianey, Lupita, amigos del auditorio, también les platico que ya frente a trabajadores campesinos y la clase obrera, pues Meade Curibreña coincidió al pedirles su apoyo para hacer crecer a México y se dijo comprometido a trabajar por el país como lo ha hecho durante toda su carrera. Durante su intervención en la CNC, en medio de porras y aplausos, destacó su labor en esta materia, pues recordó que gran parte de su trayectoria profesional ha sido con este sector. La mayor parte se la dedicó al crédito rural, además de que dijo, trabajé primero en Banrural y después en la Financiera Rural. Reiteró también su intención de quererse registrar como precandidato a la presidencia de la República del PRI y al igual que con los demás grupos externó su deseo de hacerlo de la mano de la CNC. Lo que quiero pedirles, dijo textual, desde el corazón es que me ayuden a que marchemos los agraristas por el campo a sembrar las semillas del progreso, dijo Meade Curibreña. Además, después se dirigió a la CNOP, donde luego de una larga espera en un pequeño salón que se mostraba abarrotado, llegó José Antonio Meade ya sin corbata y con el rostro un poco cubierto de sudor. Ahí entre porras, Meade Curibreña volvió a agradecer el apoyo y enfatizó sentirse sumamente emocionado. Posteriormente se trasladó a esta sede nacional del PRI donde nos encontramos, donde se ha reunido con organizaciones de mujeres y jóvenes y lo esperaban también para darle su apoyo. En estas instalaciones también se reunió con el presidente del partido, Enrique Ochoa Reza, y con diputados federales. Ya les comento que en unos momentos más José Antonio Meade, el no militante priista que busca la candidatura del tricolor, pues presentará en unos minutos más su intención ante la Comisión Política Permanente del partido de su intención de ser precandidato a la presidencia, aunque sin duda, pues después de todo lo que hemos vivido desde esta mañana, pues sería una candidatura oficial, pues todos los actos que hemos visto y que hemos podido registrar durante este lunes, pues así lo demuestran bien. Muy bien, Alejandro Alfaro, pues muchísimas gracias por tu reporte y vamos a estar al pendiente. Solo preguntarte, dentro de estas reuniones de Meade con los sectores pues tradicionales del PRI, ¿se vio por ahí algún liderazgo importante del revolucionario institucional, Gamboa, Beltrones? Pues ahorita los que hemos podido encontrar y que pudimos platicar con ellos, pues han sido nada más el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Camacho, que es coordinador de la bancada priista también ahí en San Lázaro, y quienes pues, finalmente pues dijeron que Meade pues es el candidato que México necesita. Muy bien, Alejandro Alfaro, pues nos mantenemos al pendiente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, y de los 5 de la posible caballada que integraban pues al revolucionario institucional, me refiero a los otros no candidatos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el de Educación, Aurelio Nuño, el de Turismo, Enrique de la Madrid, el de Salud, José Narro, pues todos ya han mostrado de alguna manera su respaldo a la candidatura de José Antonio Meade. Pero ¿qué pasará con ellos, Lupita?
Por lo pronto les digo que a través de su cuenta de Twitter, el periodista Salvador García Soto dio a conocer que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se perfila como el coordinador de la campaña presidencial del PRI, luego del destape de José Antonio Meade como posible candidato a la presidencia de la República. Escribió que, de acuerdo con una versión en Insurgentes Norte, avenida donde se ubica la sede nacional del PRI, José Antonio Meade será el candidato presidencial, mientras que Nuño Mayer se encargará de la campaña y el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, será el presidente nacional del partido. Mira, justo me faltaba uno, el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, ahora pues dirigente del PRI en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué dicen del otro frente? Y no me refiero exactamente al Frente Ciudadano por México, sino también a quienes se enfrentará José Antonio Meade, presuntamente, digo presuntamente porque aún no es oficial hasta que se registren en el INE, a quienes se enfrentará José Antonio Meade ya como candidato. Esta es la reacción de Andrés Manuel López Obrador. El director de Pemex fue ascendido a secretario de Hacienda, dice en su cuenta de Twitter. Durante su gestión cayó la producción petrolera y se aprobó el gasolinazo. Tiene el mérito de ser concuño de Salinas. Lo de Meade ni a destape llega, lo pronosticamos. Además de corruptos, se han vuelto muy predecibles. Lupita, ¿qué dice Margarita Zavala? Margarita Zavala escribió en su cuenta de Twitter el regreso del dedazo en su máximo esplendor. El ritual del tapado nos retrasa 25 años en el tiempo, en pleno siglo XXI. Eso es una vergüenza. Y la líder nacional del PRD, Alejandra Barrales, ella sí se dio tiempo de dar una explicación, digámoslo, más extensa, pone sobre el destape del candidato de EPN y el PRI. Quiero decir tres cosas. El PRI es el PRI con José Antonio Meade, con quien sea. Lo que hay detrás de él ya lo conocemos todos los mexicanos, un régimen de corrupción e impunidad que ya dio de sí. José Antonio Meade va a defender los intereses del PRI y sus aliados, no hay más. Él es y será parte del status quo que hoy tiene a México en una situación límite. Y también detalla lo que hizo José Antonio Meade al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice, perdió liderazgo ante el mundo. En desarrollo social, la pobreza no se redujo, fue secretario de Hacienda y Crédito Público, y el único legado que dejó es el endeudamiento irresponsable. A grandes rasgos es lo que dice Alejandra Barrales. Por último, cierra, es decir, como funcionario público está reprobado, no ha hecho nada y no tendríamos por qué creer que como presidente de México haría algo distinto. Ahí están las reacciones. Vamos a una pausa y continuamos, no se vaya.